Buenas tardes, hermanos. Les mando un cordial saludo. Espero en nuestro Señor Jesucristo que se encuentren con bien. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que me está dando en compañía de ustedes y participar en este estudio número 26 que les hice llegar en días pasados. Y vamos a comenzar con una pequeña oración, hermanos, por tiempos, pero con una oración de agradecimiento. Señor y Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias, Señor, porque tú hoy nos tienes en nuestros hogares, en medio de una situación complicada, pero sabemos, Padre bendito, que estamos en tus manos y que tú tienes, Señor, finalmente un propósito para todo esto. Un propósito para bien, Señor, para salud espiritual, para reflexión de nuestras vidas delante de ti. Y te damos gracias por ello y porque sabemos, Padre, que en nuestros hogares podemos estar estudiando de tu palabra, de los estudios, Señor, que domingo a domingo hemos estado impartiendo, porque sabemos, Padre, que finalmente estamos estudiando tu palabra y en ella podemos aprender, Señor, tus mandamientos y tus ordenanzas. Te ruego, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos de la escuela dominical y por toda nuestra iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el estudio de hoy es el estudio número 26, hermanos. El título de este estudio es El regreso de Jesús al cielo y está en el libro de Lucas 24 del versículo 13 al 53. Prácticamente es el último capítulo del libro de Lucas, como les había comentado. Y bueno, la verdad central de este estudio, hermanos, nos hace hincapié en el regreso de Jesús al cielo. Y ese regreso de Jesús al cielo da la nota de victoria sobre el pecado y anuncia el comienzo de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. La meta de enseñanza-aprendizaje nos dice que el alumno demuestre, 1. Su conocimiento sobre el regreso de Jesús al cielo como la nota de victoria sobre el pecado, y 2. La actitud de permitir que la presencia del Espíritu Santo en su vida se manifieste plenamente. Bueno, hermanos, vamos a ver básicamente en el capítulo 24, vamos a comenzar con el 24 del versículo 13 en adelante, donde habla del camino a Emaús. Vamos a leerlo de manera, yo tengo otra versión de la Biblia, pero bueno, dice así la palabra. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret: era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernadores lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. O sea, tenía 3 días, hermanos, que había pasado todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían
aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. En esta versión que tengo, hermanos, dice en el versículo 25, qué torpes son ustedes, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas para antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que él iba más lejos, no más adelante. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, está anocheciendo. Ya casi es de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 12 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Bueno, hermanos, aquí vemos en estos versículos hay una referencia, bueno, habla de Cleofas, ¿no? En el versículo 18, y este nombre quizá no sea muy conocido, pero en Juan 19:25, hermanos, si vamos a Juan 19:25, ahí nos habla, dice así, junto a la cruz, ya estando en la cruz Jesús, junto a la cruz de Jesús estaba su madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas. Ahí es donde viene estas dos personajes que iban rumbo a Emaús, que era Cleofas. Entonces aquí lo menciona en Juan 19:25. Es María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces aquí vemos un poquito de quién era Cleofas. Eran personas, discípulos que conocían prácticamente todo el ministerio y la vida de Jesucristo. Y bueno, cuando menciona, hermano, estos dos personajes, cuando le decían a Jesús, dice, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido? Es decir, toda la ciudad, hermanos, sabían lo que había acontecido. Todo el pueblo de Jerusalén y los alrededores, hermanos, sabían lo que había pasado, sabían lo que había pasado, lo que había sucedido con Jesús. O sea, era de todo el mundo prácticamente conocido, todo lo que, los eventos, ¿no? de la crucifixión y de todo lo que hizo Jesús. Entonces quiere decir, hermanos, que fueron testigos, ¿no? de todo lo sucedido. Ellos lo vieron. En el versículo 19, hermanos, dice, ellos dijeron que de Jesús de Nazaret, ellos dijeron de Jesús Nazareno, que ellos mismos lo expresaron así, hermanos. Fue varón profeta, poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, era evidente, hermanos, era evidente todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, en ese ministerio por 3 años, hermanos. Hubo muchos testigos y ellos mismos lo confesaron, se lo externaron a Jesús, que todavía no lo habían reconocido.
y dijeron que era un varón profeta, poderoso en obras. ¿Se acuerdan que Jesús hizo tantas cosas? Sanó enfermos, levantó muertos, echó fuera demonios. En fin, hermanos, fue evidente que su poder en obras fue evidente, ¿no? Y en la palabra delante de Dios, ¿no? Cuando se enfrentaba en ese tiempo a los religiosos y a los mismos políticos, ¿no? De ese tiempo, y su palabra tenía poder, hermanos. Dice, pero dentro de su amena o animada plática, cuando venían caminando, habían ellos esa plática se volvió amarga, ¿no? Sin esperanza, hermanos. Estaban desalentados, desconsolados. Este, ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué estaban desalentados y desconsolados? Porque de alguna manera, hermanos, ellos habían, como dice aquí en el versículo, que ellos habían mantenido una esperanza en Jesús, de que dice, nosotros esperábamos, o sea, tenían esa esperanza de que Jesús los iba a liberar, ¿no? De la opresión de los romanos. Y entonces, cuando muere Jesús y ya habían pasado 3 días, entonces en ese momento, hermanos, quedan esos discípulos, como muchos otros, porque aún dudaban, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó con los demás discípulos? Aún dudaban, aún no creían. Entonces había amargura, había desesperanza, estaban desalentados. Entonces, de alguna manera, hermanos, pues ellos manifestaban esta situación, ¿no? Entonces fue cuando de alguna manera Jesús, ya en el versículo 25 y 26, aquí en esta versión que yo tengo de la Biblia del pescador, pues tiene otra palabra de duda, y menciona qué torpes son ustedes, ¿no? Que son una torpeza, hermanos, en cuanto a qué tardados son para reconocer lo que Dios había hecho y lo que Dios había prometido, ¿no? O sea, básicamente es una tardanza el mismo Jesús les dijo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, si ustedes en casa pueden checar Mateo 15:16, hermanos. Lucas 18:34, a ver, vamos a ver rápido, Lucas 18:34, nada más para ver un breve ejemplo. 18:34 dice, los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. O sea, es un versículo, ¿no? Y ustedes chequen Mateo 15:16 y Juan 14:9. Y cómo el Señor mismo, enfrentaba a los discípulos con un entendimiento corto. Dice, no se dan cuenta de quién soy yo, y les implicaba en esta situación que no comprendían, no captaban el sentido de lo que muchas veces Jesús les daba a entender o les enseñaba. Y tardos de corazón, hermanos, ¿no? Tardos de corazón, lean en Salmo 32:9, Isaías 27:11 y Jeremías 4:22 y Jeremías 5:21, como aquí hace referencia un poquito a cómo a veces, como seguidores de Cristo y en ese tiempo, a veces no comprendemos o no entendemos la magnitud de lo que el Señor siempre nos ha tratado de decir. Finalmente, hermanos, reconocen que a pesar de las varias noticias de la resurrección de Jesús, en el versículo 24, donde dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, o sea, Jesús no lo vieron. A él no lo vieron. Esta aseveración, hermanos, habla de que qué triste que en estos tiempos es admitir que hace 2000 años, hermanos, después de esta situación, de este acontecimiento,
que no ha cambiado, ¿no? A los tiempos de hoy no ha cambiado. ¿Por qué? Porque millones de gentes, hermanos, de seres humanos, siguen también sin ver a Jesús. O sea, no han visto, porque de alguna manera podemos decir, hermanos, que han sido cegados su entendimiento por la mentira. Y la misma Biblia lo comenta así, ¿no? Han sido cegados por el Dios de este siglo, que es el mal. Y ustedes saben, hermanos, que desde el Génesis, hermanos, el diablo ha engañado a la gente, ha mentido, mintió y engañó a Eva. Y hoy por hoy, hermanos, tampoco han visto a Jesús. Cuando uno predica del Evangelio, cuando uno comparte del Evangelio, hermanos, lo que normalmente la gente quiere ver son señales, ¿no? Quieren ver situaciones visibles, quieren ver algo palpable. Pero finalmente, hermanos, Dios no está para manifestarse como quiere el hombre. Dios ya se manifestó en la vida de Jesucristo. Y el hombre, desgraciadamente, hermanos, después de 2000 años, no han querido ver o no han visto al mismo Jesús. Y bueno, si en estos tiempos, yo me pongo a pensar, hermanos, cuando van caminando estos dos personajes, Cleofas y el otro no dice el otro nombre, van camino en Maús, hermanos. ¿Cuántos días habían pasado de que había sucedido lo de la crucifixión? 3 días, hermanos. Y yo me pongo a pensar, no sé, ustedes remóntense a aquel tiempo, hermanos. Pasaron 3 días, hermanos. 3 días cuando Jesús murió y lo crucificaron. Y en esos 3 días, hermanos, había desesperanza de los discípulos. 3 días. Hoy son 2000 años, hermanos. Creo que es un tiempo, si en 3 días había incredulidad por parte de la gente, de los mismos discípulos, hermanos, también. Hoy, 2000 años después, 2000 años, 2020 años después, la incredulidad, hermano, ha sido abismal. Y la mentira sigue trabajando. Desafortunadamente, el Dios de este siglo, que es el diablo, ha estado trabajando, hermanos, desde el Génesis, engañando a la gente por medio de mentiras, pues sí, trabajando en la gente para que no crea, hermanos. Entonces, a mí me pareció algo, pues, decir, bueno, después de 3 días no creían, imagínense, hoy 2020 es un abismo, ¿no? de tiempo. También un poquito de comentario, hermano, sobre cuando lo acusan a Jesús, ¿no? Lo llevan los sacerdotes y los fariseos a Pilato. También habla, por ejemplo, ellos cuando lo llevan a Pilato, el mismo Jesús, o sea, tenían de frente a la verdad. Y esto lo dijo Jesús en Juan 18:37, ¿no? Cuando le respondió a Pilato. Dice, yo no soy de este mundo, mi mundo no es de aquí. Dice, pero yo he venido para anunciar la verdad. Entonces, la verdad, hermanos, a lo que vino Jesús, su ministerio de Jesús, está plasmado aquí en Juan 18:37. Tuvieron enfrente los sacerdotes, los fariseos, el mismo Pilato, hermanos, tuvieron de frente a la verdad, a Jesús, al Hijo de Dios, y no lo vieron tampoco. Entonces hace referencia un poquito a esto de que es triste admitir esto, ¿no? Que la gente no ha querido ver, ¿no? Porque muchos también, como Pilato, pues el poder político o el poder religioso o intereses también le hacen al hombre, pues, no tener interés por lo que es la palabra de Dios, ¿no? Por la verdad. Y bueno, y el prejuicio y el orgullo, eso ya lo hemos visto un poquito del pueblo judío, no les hizo ver la verdad, ¿no? Y la verdad de los religiosos, hermanos, ¿cuál fue la verdad de los religiosos? La verdad de los religiosos fueron los falsos testigos con la mentira. Esa fue su verdad de los sacerdotes, de los fariseos, hermanos. Esa fue su verdad. Los falsos testigos que presentaron contra Jesús, esa fue su verdad, la mentira.
Entonces, bueno, es un tema, hermanos, muy amplio también para ustedes en casa. Yo sigo en lo mismo, hermanos, eh, que ustedes en casita, hermanos, estén, estudiando la palabra. Ustedes pueden sacar más, si lo podemos decir, no literal, pero como decimos, desmenuzando la pechuguita de pollo, ir sacando más alimento, hermanos, y podemos ir nosotros, aprendiendo más de la palabra. Entonces yo creo que ustedes en casa podemos ver y respaldarlo con los versículos que les di ahorita de Mateo 15:16, Lucas 18:34, Juan 14:9, que habla sobre la duda y los tardos de corazón, hermanos, ¿no? Porque podemos ser discípulos, seguidores de Cristo, pero aún permanecen en nosotros, hermanos, y yo creo que en todos nos ha pasado la duda y a veces somos tardos, ¿no? De corazón. Eso viene en Salmos 32:9, Isaías 27:11, Jeremías 4:22 y Jeremías 5:21. Y en este aspecto, hermanos, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, respecto a cuando, ¿se acuerdan en Hechos 5, hermanos? Hechos 5, este, Hechos 5, 5:28. Ok, bueno, aquí, hermanos, cuando Jesús, hermanos, fue, de alguna manera confrontado y lo querían apresar, ¿se acuerdan? Por todo lo que pasó Jesús, haciendo un poquito referencia a esto de lo que platicaban estos personajes en el camino de Maús, y cuando ellos le dijeron a Jesús, ¿no? Ellos le dijeron, Jesús de Nazareno fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra. este, hubo de alguna manera persecución, hermanos. O sea, finalmente, estando el mismo Jesús, en su ministerio, nunca cesó la persecución contra ellos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Pero a mí me llamó la atención porque finalmente, hermanos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque así también estaba escrito, fue crucificado. Se cumplió la profecía de la crucifixión, de su muerte y de su resurrección y de la ascensión al cielo, porque así estaba cumplido, hermanos, son profecías. Pero hubo o sea, cómo fue creciendo la iglesia, hermanos, ¿no? Nosotros ya creo que tenemos el conocimiento de todo ello, ¿no? Pero a mí me llamó un poco el hecho en Hechos 5, cuando Pedro y Juan son perseguidos y presentados ante el concilio. En Juan 5, Hechos 5, versículo 28, hermanos, dicen los sacerdotes, y dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, ¿no? En ese nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y en el versículo 29 responde Pedro, es necesario, dice, porque les prohibieron, ¿no? Y dice Pedro, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de todos los acontecimientos y también es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces aquí, hermanos, de alguna manera vuelve a dar ese testimonio, Pedro, ¿sí? Ese testimonio y dice, nosotros somos testigos de todo, de todo lo que vimos, de todo lo que oyeron, pero sobre todo lo vieron, hermanos. O sea, es imposible, poder ocultar varios testimonios, ¿no? O sea, a lo mejor si alguien llega a una persona diciéndonos algo, pues a lo mejor no le creemos, ¿no? Porque dicen, pues uno me mintió, me quiso engañar o me quiso chamaquear, como a veces decimos.
Pero si llegan dos personas y le dicen lo mismo, o tres personas y le dicen lo mismo, oye, fíjate que yo fui a San Ángel y ahí andaba, no sé, el presidente de Rusia, ¿no? Si uno me lo dice, pues no le creo. Pero si ya me lo dicen dos, como que ya me mueve, ya. Pero si me lo dicen tres, o cinco, o 10, o 15, o 20, ya no puedo yo dudar, hermanos, porque son muchos los testigos que me están diciendo lo mismo. Pero miren, a mí lo que me llama la atención, hermanos, prácticamente es esto. En el capítulo 5 de Hechos, pero ya en el versículo 34, fíjense lo que dice la palabra. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que les hicieran salir a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, un personaje, jactándose de ser alguien, ¿no? Quizá un líder que quería amasar gente, liderear, no lo sé. Bueno, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400, o sea, no eran pocos, 400 hombres. Pero ¿qué pasó con Teudas? Dice, lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo, hermanos. Ya no hubo, ahí se acabó los seguidores de Teudas. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. O sea, quizá otro, no sé, líder espiritual, religioso, yo no lo sé, hermanos, pero querían como que jalar gente, hacer algo, ¿no? Movimientos, no lo sé. A él también, fíjense, a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Esto, hermanos, a mí me parece una situación de mucho poder, hermanos, porque finalmente a Jesucristo lo crucificaron y lo mataron. Y cuando Gamaliel les hizo esta reflexión, hermanos, cuando les dijo, si esto es un movimiento humano, va a terminar, como terminó con este Teudas y el otro personaje. Va a terminar. O sea, no se preocupen, déjenlo. Pero si no, es cosa de Dios. Y si ustedes están enfrentando esto, ustedes están luchando contra Dios. Qué tremendo testimonio, ¿no, hermanos? Y finalmente, hermanos, sabemos que murió Jesucristo, pero la iglesia siguió creciendo, hermanos. Entonces es obra de Dios. Amén. Hermanos, vamos a pasar al otro punto de la clase, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, también habla un poquito, no me quiero detener mucho ahí, hermanos, por tiempo, pero cuando Jesús, hacemos referencia a que cuando les dijo Jesús a Cleofas y al otro personaje, cuando llegaron a ese pueblo, no recuerdo qué pueblo era, les dijo, hablan de la hospitalidad, hermanos, ¿no? Y Jesús dice como que les dijo que él iba más lejos. Entonces hacen referencia, hermanos, a Génesis 19:2. ¿Se acuerdan cuando Lot recibe a los dos ángeles y les brinda la hospitalidad, ¿no? Esta enseñanza hace referencia a ese libro de Génesis 19:2 que habla sobre la referencia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que aun cuando no era parte aun cuando era parte de la cultura hebrea o de los judíos, brindar la hospitalidad, pero sin embargo estos dos personajes no conocían, hermanos, Cleofas no conocían a Jesús, y sin embargo, hermanos, se mostraron hospitalarios. Les dijeron, mira, la noche ya está cayendo, quédate, y le rogaron, hermanos. Entonces creo que es una enseñanza también que habla sobre la insistencia
¿sí? Insistencia para ser hospitalarios, ¿no? Esto viene también, si quieren verlo un poquito más, Jueces 19, del 5 al 9, o primer libro de Samuel 28, 23. Y hay dos lecciones, muy rápido, hermano. La lección 1, que es lección, la hospitalidad debe ser generosa y sin posibilidad de intereses ni resarcimientos. O sea, esperar algo a cambio, hermanos. Y 2, Jesús busca al perdido para quedarse en su vida como Señor y no para ser un ornamento de la religión. Entonces, por eso aceptó Jesús esta invitación, porque finalmente los dos caminantes, hermanos, estaban perdidos, estaban desconsolados. ¿Sí me explico? O sea, espiritualmente hablando, hermanos, estaban desalentados, confundidos, y por eso yo creo que Jesús aceptó esa hospitalidad de entrar a la casa de estos dos personajes, hermanos. Bueno, en el versículo 32, hermanos, habla de 32, habla, dice, se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaban las escrituras? Yo leí un libro, hermanos, donde decía que cuando no lo reconocieron, básicamente comentan que traía una capucha el Señor Jesús, pero hacen otra referencia de que pues por el mismo cuerpo glorificado de Jesús no le reconocieron. Entonces hay dos comentarios ahí, hermanos, pero bueno, puede ser que pudo haber sido porque Jesús ya en su cuerpo glorificado, hermanos, aparentemente por eso no le reconocieron, pero lo reconocieron después porque como partió el pan. Ahí está, ahí cuando lo reconocieron. Y bueno, pero a lo que voy, hermanos, es cuando decían, no ardían nuestros corazones, y en ese comentario que yo leí, hermanos, un comentario bíblico, dice que de una Biblia abierta, cuando leemos la palabra, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, y mentes abiertas o receptivas, y yo podría agregar corazones abiertos y receptivos, hermanos, o sea, cuando hay disposición y sumisión para hacer lo que Dios nos está pidiendo, en humildad, hermanos, implican, hermanos, muchas cosas. Implican comunión con Cristo. Esto chequenlo en 1 Corintios 1 al 9. Y también podemos encontrar esta comunión en Cristo, hermanos, la podemos encontrar en reuniones espirituales. En Mateo 18:20, hermanos, búsquenlo también, donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice, ahí estoy con ellos. Habla también, hermanos, de esos corazones ardientes que sintió Cleofas y el otro personaje, hermanos, eran personas porque finalmente, hermanos, empezó a abrirseles la mente y el corazón de una manera dispuesta y sumisa, ¿sí? Y en ese momento, hermanos, nos habla también que esta comunión con Cristo puede ser encontrada en diferentes formas. En una reunión espiritual, en la comunión de los santos, hermanos, vean Lucas 24:15. El testimonio, hermanos, que se acuerdan que hemos hablado en muchas clases, hermanos, creo que es un común denominador, el testimonio. Si lo recuerdan, hemos hablado mucho del testimonio. Esa viene en primera de Juan 1:3. La receptividad, hermanos, espiritual. Esa viene en Apocalipsis 3:20, creo que más o menos la hemos escuchado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Habla también de esa comunión con Cristo, de tener una recepción, de una receptividad espiritual. Bueno, hermanos, vamos a otro punto, Jesús y el cumplimiento de las Escrituras. Ok, esto viene en el versículo capítulo 24, versículo 44 al 49, hermanos. Básicamente, o también Jesús se les aparece a sus discípulos.
Bueno, aquí puse unas referencias, hermanos, referente, bueno, ¿qué dice 44 al 49? Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Fíjense, hermanos, ahí como de alguna manera les está, Jesús mismo se está acercando al hombre perdido, al hombre desconsolado, porque todavía les recuerda, aun cuando el Señor mismo les recrimina, ¿no? Cuando les dice, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? O sea, uno por su cuenta, hermanos, puede decir, bueno, ¿y por qué sufrió Jesús? ¿No? O sea, que no hay, por ahí también hay otro comentario cuando hablan que en el mismo juicio de Jesús hubo injusticia. Y sí es cierto, hermanos, ¿por qué? Porque hubo muchos testigos falsos, ¿no? Y hubo muchas mentiras. Entonces, el mismo Señor nos enseña, decía por ahí alguien que escuché, que decía qué paradójico, ¿no, hermanos? Que el mismo Hijo de Dios haya sido juzgado con injustamente, hermanos. Entonces, si el mismo Jesús ha padecido y no fue justificado, no fue enjuiciado con justicia, hermanos, ¿cuánto, como decía un pastor, cuánto más nosotros? Entonces es paradójico, pero finalmente, hermanos, el mismo Jesús se acerca al hombre desconsolado, al hombre desorientado, al hombre quizá desesperanzado, ¿no, hermanos? Porque perdieron la esperanza. Entonces le dijeron que era necesario que todo esto, hermanos, padeciera y resucitara al tercer día, les dijo a los del camino de Maús, y en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, hermanos. Entonces, bueno, aquí hay otros versículos que pueden ver en casa también. Juan 12:38, Isaías 53:1, Juan 3 del 14 al 15, ¿no? Donde habla referente a la ley de Moisés. Y también hay un detalle, hermanos, ahí cuando habla de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan cuando dicen que Moisés levantó la serpiente en el desierto, hermanos? Esto viene en Números, Números 21:9. 21:9. 21:9. 21:9 dice así: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos por una serpiente y la miraban esa serpiente de bronce, vivían. Aquí, hermanos, hay una palabra de fe, básicamente, de fe, y estaba profetizada, pues a Cristo, ¿no? A Cristo, a Cristo como la vida y la fe. Y básicamente eso hace referencia a este libro de Números 21:9. Pueden verla en Segunda de Reyes 18:4, como Cristo, la vida y la fe. O sea, son sombras. ¿Se acuerdan que hemos visto varios temas, ¿no? Hermanos de Josué, de Melquisedec, eran sombras, eran alusiones que hacían referencia a la vida y al sacrificio de Cristo, hermanos. Bueno, entonces básicamente hace esa referencia, hermanos, y ya aquí en Lucas 24:47, 24:47, podemos ver, hermanos, que finalmente el Evangelio, hermanos, cuando dice, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Hermanos, está hablando Jesús de un evangelio universal. ¿Se acuerdan que también hemos tocado ese punto, hermanos? De un evangelio para todos.
para todos los pecadores, para todo el mundo, hermanos. Ahí no hay excepciones. Y también saqué una referencia, hermanos, en Hechos 13:3. Hechos 13:3, si quieren en casa también véanlo, hermanos. Dice, así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, les despidieron. ¿A quiénes, hermano? Pues bueno, aquí está hablando de Bernabé, de Bernabé, Saulo, que estaban, hermanos, de alguna manera, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, hermanos. O sea, finalmente sabemos que toda esta situación, hermanos, nos va a llevar a una misión que hoy en día, hermanos, tenemos que estar llevando a cabo. Ahorita estamos en casa, hemos platicado muchas veces, el pastor ha mencionado pues sobre que el evangelio sigue andando, hermanos, no se ha detenido, aún estando en casa, por medio de los medios electrónicos, y tenemos que seguir compartiendo, hermanos. Entonces, bueno, ese es un trabajo, hermanos, es una misión que tenemos todos nosotros como seguidores, como discípulos de Jesús. Bueno, voy a tocar ya el último punto, hermanos. Jesús regresa al Padre. Esto viene en 24, 50 al 53, que es la ascensión. Dice, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. El hecho de que Jesús fue hacia Dios, hermanos, es la mayor garantía de que Él estará siempre en medio de su iglesia. Ahora ya iba a ser la promesa del Espíritu Santo, hermanos. No quiero desviarme, hermanos, pero yo estuve escuchando también una predicación que habla mucho sobre uno de los pues renombrados reformadores, hermanos. Creo que se llamaba Jorge Fox. Y bueno, ustedes saben que desde reformadores como John Wycliffe, John Hus, que vimos por ahí una película, quedaron ahí pendientes algunas películas por ver de estos reformadores, y luego viene Martín Lutero, hermanos. Pero ellos así, y hay otro hermano que es el testimonio de ese hermano tremendo. O sea, yo me quedé sorprendido. Era escocés y era una persona ruda, y compartía el evangelio de una manera ruda. pero le decían el evangelista de hierro, o el ángel de hierro, algo así. Pero de hierro se refería a lo fuerte, hermanos. Entonces, de la palabra, y aparte de la fisonomía de ese hermano, porque dicen que era un hermano de 2 metros, imagínense, un escocés en 1600 más o menos. Pero Jorge Fox, hermanos, fue como que posterior a 1700 ya. Pero él y estos reformadores hacían mucho hincapié a las doctrinas muy básicas, ¿no? De la salvación, de los atuendos de los papas, en fin, y estaban, hermanos, de alguna manera, pues con un celo de Dios, hermanos, que contendían contra la Iglesia Católica. Y eso eran contra las falsas enseñanzas del purgatorio, de tantas cosas que le mentían a la gente, hermanos. Pero Jorge Fox, hermanos, él predicó algo diferente de ellos. O sea, lo mismo, pero me refiero en cuanto él se enfocó más, hermanos, al testimonio de los cristianos, al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo debía de ser, hermanos? Porque ya habían muchos cristianos que se daban al alcohol, se daban a llevar ya ligera la vida del cristiano. O sea, maneras de vivir, formas de vivir, hermanos. Entonces Jorge Fox, 1700, algo así, de Europa,
él hacía mucho hincapié, hermanos, pero ya no tanto así como que a la Iglesia Católica, ¿no? De las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, sino él ya se enfocó, hermanos, al testimonio del cristiano. Que si ya teníamos la promesa del Espíritu Santo, nuestra forma de vivir tenía que ser diferente, ¿no? Que muchos cristianos de la iglesia en general, hermanos, como que se volvieron, hermanos, ¿cómo podría decir la palabra? Como que aflojamos la disciplina del cristiano, ¿no? El testimonio, la forma de vivir, hermanos, y la verdad fue de mucha bendición. Y bueno, aquí, hermanos, habla de un cuando Jesús los sacó hasta Betania y alzó las manos y los bendijo. Pues habla aquí ya también cuando los dijo y los bendijo y él se alejó de ellos, fue levantado al cielo. Entonces ellos adoraron, fueron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Entonces ya estaba la promesa del Espíritu Santo, hermanos, en ellos. Por eso ya había confianza, había contentamiento, había gozo. Se reunían en los templos, hermanos, como decía nuestro pastor, y lo hemos escuchado en tantos sermones. Y porque la Biblia lo dice, hermanos, la palabra de Dios lo dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y ahora el domingo pasado que decía el pastor, pues no nos podemos congregar, pero ahora dejar de conectarnos de manera virtual, hermanos, también puede ser falta de lealtad. Entonces, para eso hay pues un testimonio mío, pero no lo voy a contar ahorita, hermanos, que sí cuesta, hermanos. Por ahí con los jóvenes veíamos algo del sacrificio, y no como un sacrificio, hermanos, porque Dios pide sacrificios vivos en la vida, sino un sacrificio de decir, pues, ay, mejor me la aviento, ven un programa, ¿no? De televisión, una serie, no sé, me voy a dar la vuelta y posponemos o procrastinamos las cosas, dejando de orar, dejando de leer la Biblia. Mejor me avento un programita y no sacrificamos, hermanos, no sacrificamos. Entonces creo que también, hermanos, tenemos que decir, bueno, ¿qué prefiero, no? Y para todo hay tiempo, hermanos, para todo hay tiempo. Yo creo que hemos podido participar de algunas documentales, o sea, digo, no es tampoco es el extremo, hermanos, pero sí, cuando dejamos de hacerlo por costumbre, hermanos, no nos frecuentamos, no sabemos qué necesidades tenemos, hermanos. Ahorita hay mucha necesidad, ustedes lo podemos ver en los WhatsApp de la iglesia, de la femenil, enfermedades, hermanos, tristes, hermanos, pero Dios también ha respondido. Ese es un gozo y una alegría. Pero si yo me desconecto y el día que yo me pueda ver con los hermanos, ¿cómo puedo yo decir a mi hermano, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estoy? Pues si nunca te conectabas, no supiste cómo estuve. Entonces ahí es cuando, hermanos, tenemos que estar codo a codo como Jesús lo estuvo, hermanos, aquí, a pesar de la incredulidad, de la desesperanza de los discípulos, hermanos, a pesar de su terquedad, como decía aquí en la palabra, hermanos, de su de esa torpeza que hablaba Jesús, de esa tardanza de a veces de entendimiento. A pesar de todo ello, Jesús estuvo con ellos, y hoy por hoy está con nosotros también, a pesar de todo eso. Pero yo creo que los hermanos, que podamos estar en comunión, estar al pendiente, porque también es bíblico, hermanos, la palabra dice que estemos atentos por los de la iglesia, en comunión, en las necesidades. Creo que también ese es un sacrificio que Dios está valorando, y vuelvo a lo mismo, es un sacrificio no como los de antes, sino un sacrificio en cuerpo vivo, ¿no? Bueno,
Entonces, hermanos, ya para terminar, el hecho de que Jesús fue hacia Dios es la mayor garantía de que Él estará siempre en medio de su iglesia por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Levantar las manos cuando Jesús lo hizo, hermanos, fue para bendecir. Era una de las acciones sacerdotales decretada por Dios a los sacerdotes de Israel. Hay eruditos, hermanos, modernos que han cuestionado la ascensión como un acto maravilloso, argumentando que era solo un simbolismo y no ocurrió en realidad. Hay mucha división. Lo importante, hermanos, lo importante de todo esto es que Jesús dejó su bendición final como un vivo gesto de esperanza y protección, y la respuesta de aquel gesto o evento siempre deberá ser de adoración, hermanos. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta después de todo esto, hermanos? ¿Qué respuesta podemos darle nosotros a nuestro Dios, a nuestro Señor, de aquel gesto o evento que hizo Jesucristo? Aquí habla de que debería de ser siempre de adoración, de reconocimiento. Y hemos tocado un poquito el tema de la adoración, hermanos, que es básicamente, hermanos, es cómo podemos vivir en santidad, en obediencia, en sumisión, en humildad, en perdón, en amarnos unos a otros. Yo con los jóvenes, cuando dimos un tema, hermanos, ya con esto concluyo, y les comentaba de todo lo que implicó la crucifixión. Pero antes de la crucifixión, hermanos, el padecimiento que el mismo Jesús vivió, golpes, le escupían en la cara, lo abofeteaban, lo golpeaban, y en el camino a la crucifixión, hermanos, al monte, lo iban golpeando más. Y no se diga ya en la cruz, todavía lo traspasaron, hermanos. Entonces le decía a los jóvenes, digo, todo eso sufrió Jesús en ese tiempo. No sé cuántas horas habrán sido de sufrimiento, de golpes, de dolor. Pero todo eso lo vivió Jesús para que nosotros, para evitarnos a nosotros más bien, vivir una vida de condenación eterna, hermanos, eterna. Esas horas de sufrimiento, de golpes y de dolor, hermanos, la vivió Él para que nosotros no vivamos una eternidad en la condenación. Entonces, por eso, hermanos, oremos unos por otros, hermanos, para que nos dé la fortaleza, el valor, hermanos, y lo digo también por mí, hermanos, que estemos compartiendo de la palabra, hermanos, delante de Dios, y Dios tenemos su bendición, porque Él la dejó, ¿no? Nos dijo, voy a dejar a mi Espíritu Santo. Entonces, estemos orando por ello, hermanos, para que tomemos nuestra responsabilidad, que seamos valientes, hermanos, de compartir el Evangelio. Ahorita en estos tiempos también es el reto que les he mandado a los jóvenes. Tus amigos de la escuela saben que eres cristiano. Mis compañeros de trabajo, mis clientes, saben que soy cristiano. Y yo ahorita he tenido la oportunidad, y no es por ponerme como ejemplo, no, hermanos, para nada. Pero yo ahorita lo que estoy tratando, hermanos, es de acercar, y más porque hay un cliente que me dice, cada que hablo con él, se queja mucho, hermanos, se queja de la economía, de los presidentes, y llegó un momento en que le hablé de Dios, le compartí, le dije, mira, todo esto está en las manos de Dios. Y ahorita lo que quiero hacer es invitarlos a las reuniones de varones, o les mando videos de predicaciones o versículos bíblicos, hermanos. Pero creo que es el tiempo de que lo hagamos. Hermanos, Dios les bendiga. Los amo mucho,
Cuídense mucho, hermanos, estamos en las manos de Dios. Pues por ahí decían que ya iba a entrar el semáforo naranja, andan en eso en la iglesia, que hay negocios que creo que ya van a estar abriendo, pero hay que estar orando a Dios, hermano, no hay que exponernos, hay que orar a Dios porque finalmente lo hemos creído desde un principio. El Señor sabe que está pasando estas cosas y Él sabe cuándo van a pasar. Vamos a orar a Dios, pero si hace aquí, ya sea en la iglesia, hermanos, podemos estudiar de la palabra, podemos compartirla en los medios electrónicos, a nuestros conocidos. Hagámoslo, hermano, hagámoslo y oremos a Dios por esas personas. Y bueno, con la esperanza de vernos pronto y darnos un fuerte abrazo, hermanos, de verdad. Creo que lo necesitamos, hermanos, porque por ahí alguien decía, ¿no? Un estudioso, no sé de qué era, que cuando abrazas a alguien, algo pasa en tu cuerpo, ¿no? Sientes algo, ¿no? Algo que es una necesidad que el cuerpo a veces necesita, ¿no? Un apretón de manos, un abrazo. Entonces vamos a estar orando por eso y mientras el abrazo de nuestro Dios sea para todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos, les amo en el Señor.